los ejercicios. Entonces había quedado propuesto el ejercicio número 4 en adelante, hasta el 7, para determinar el límite por definición. Entonces recordemos que para esto teníamos que recordar la definición de límite. Nuestra poesía, podemos llamarlo. Entonces, recordemos que abreviamos por demostrar, al menos estábamos usualmente escribiendo la definición, reescribiendo la definición, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x menos el punto al cual nos aproximamos, ¿cierto? Que en este caso es 2, menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x, que es toda nuestra función, x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, menos el límite, que en este caso nos dice que es 3, es menor que epsilon. Entonces recordemos que nuestra manera de proceder es buscar la existencia de este epsilon, que deberá depender de, perdón, t de delta, ¿cierto? Que deberá depender de epsilon. Entonces uno comienza al revés, ¿cierto? En la lógica de la proposición que debe demostrar. Entonces comenzamos con esta desigualdad relacionando el epsilon y tratar de trabajar este valor absoluto, el interior del valor absoluto, para tener una desigualdad de este tipo, ¿cierto? Un x menos 2 dentro de un valor absoluto. Bien, entonces, notemos que creo que estábamos usando convenientemente esta forma de expresar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar primero? La desigualdad de la derecha, ¿cierto? Que sería x cuadrado menos x menos 2, 2 sobre x menos 2, menos 3, valor absoluto. Entonces podemos factorizar, pareciera, ¿no? Entonces tenemos acá un producto de binomio con un término común, ¿cierto? Que sería el x. Yo estoy asumiendo que sí, a ver. Necesitamos que multiplicado me den menos 2 y que sumado me den menos 1. Ah, bueno, 2 y 1. 2 y 1. Entonces, el sumado es negativo, así que el menos es el mayor de ellos. X menos 2 por x más 1, ¿cierto? Entonces, el producto me da menos 2 y la suma me da menos 1. Ya. El denominador se conserva, menos 3. Entonces, vamos a reducir esta desigualdad. Entonces nos va a quedar x más 1 menos 3. Inmediatamente, entonces x menos 2. Y justamente el valor absoluto de x menos 2 que queremos buscar, ¿cierto? Entonces sabemos que esto es menor que epsilon. Como ya tenemos la desigualdad que queremos buscar, entonces simplemente basta tomar delta igual a epsilon, ¿cierto? La forma en este caso. Muy directo, eso, eso quiere decir. Entonces luego, si dado un epsilon mayor que 0, escogemos delta, ¿cierto? Igual a epsilon, se tiene lo pedido, vamos a decir. ¿Qué era lo que pedido, cierto? Esto que está de rojo, que era el enunciado. Bueno, en este caso salió más de fome. Exacto, fome pero maravilloso. Ahora, cuando queremos decir fome, es porque sale como demasiado directo, ¿cierto? Que a veces los ejercicios como bonitos son cuando hay algo, un paso en el cual uno se maravilla. Claro, exactamente. Que sale muy rápido, pero más que solo que salga rápido, a veces que sale como demasiado directo, ¿cierto? Como sin complicaciones. Entonces, generalmente en un texto matemático es cuando uno encuentra esos ejercicios propuestos o las demostraciones y dice trivial, o dice queda de ejercicio para el lector, ¿cierto? O de ejercicio, demostración, ejercicio. Eso lo que quería decir en realidad es que la demostración era fome, entonces por eso no se escribió. Bueno, vamos a probar el ejercicio 5. Entonces vamos a habituarnos a escribir el enunciado, ¿cierto? Por demostrar, esto no nos debe faltar nunca en un ejercicio por definición.
que para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que, entonces nuevamente, valor absoluto, recordemos que esto siempre era mayor que 0, habitualmente, o sea, se puede omitir en algunos casos. Me confundí. Ya, entonces era x menos el valor al cual nos aproximamos, que nuevamente es 2, menor que delta, entonces esto implica que el valor absoluto de la función, en este caso es x sobre x más 1, menos el límite, 2/3, menor que epsilon. Bien, entonces vamos a buscar alguna desigualdad para esta cosa, ¿cierto? Tenemos que armarnos algo diferente. Sí, Magdalena, para todos. Pero recordemos que los ejercicios que estamos viendo en la clase de hoy son límite por definición formal, ¿ya? Podemos denominarlo así, o al menos en los textos en los cuales estamos recomendando como bibliografía principal, los capítulos se menciona como definición formal de límite. Entonces recordemos que para calcular un límite, esto no se emplea para verificar que un límite es el correcto, ¿ya? La existencia, para verificar, digamos, la existencia de este límite. Entonces, en este caso, tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de esta función es 2/3. Entonces, estamos comprobando por la definición que efectivamente para cada epsilon dado existe un delta, ¿ya? Tal que cumple, digamos, esta definición, ¿cierto? Que explicamos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, son, digamos, el tipo de ejercicio. Literalmente, si se les pide calcular por definición, es porque tienen que emplear esta cosa, ¿cierto? Luego van a haber otros tipos de ejercicios a los cuales vamos a llegar posteriormente. Bueno, entonces tenemos que trabajar nuevamente la segunda. Profe, ¿Sí, Rocío? perdona la ignorancia, pero ¿por qué x menos 2 no podía ser x más 2 debido a la definición del límite? Me Acá. confundí. Sí, Siempre era x menos a menor que delta. Y acá siempre era f de x menos l. ¿Y por qué es resta y no es suma? Porque recordemos que esto está hablando de la distancia que existen entre ellos. Y recordemos que la distancia se expresa justamente en un valor absoluto, porque las distancias son siempre positivas, ¿ya? Y es la diferencia de los términos. Entonces, si uno tiene el plano, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos acá el eje X. Entonces recordemos que estamos centrados en A, ¿cierto? Cuando llevábamos una vecindad perforada de A, estábamos aquí alrededor. Y uno en cualquiera de estos lugares puede tomar un X, ¿cierto? En cualquiera de estos lugares va a tomar el X. Ahora, ¿cómo saber cuánto es la distancia desde esto a esto? Es siempre la diferencia. ¿En cuál orden? Nos da lo mismo el orden de la diferencia. Siempre nos va a dar el mismo valor siempre cuando la diferencia sea positiva. ¿Por qué la diferencia? Porque si tenemos desde el 0 hasta A, ¿cuánto mide? Mide A. Desde 0 hasta X, ¿cuánto mide? Mide X. Por lo tanto, si queremos la distancia entre X y A, va a ser la diferencia de A menos X, ¿cierto? Digamos, A menos X es lo que nos va a dar esta distancia. Ahora, como el valor absoluto, sabemos que A menos X es lo mismo que menos A menos X, ¿cierto? Si aquí pasamos menos y menos por menos, nos va a quedar al revés, ¿cierto? Que es lo mismo que tenemos acá arriba. Entonces, es por la distancia entre el A, donde estamos centrados, y los X, que son todos los valores que vamos a ir tomando en este intervalo. Pues son, es resta, ya. digamos, y no Entonces, suma. Siempre va a ser resta la definición. claro, delta diferencia. Claro, exceptuando si nos aproximamos a -2, por ejemplo, ¿cierto? Ahí nos quedaría X más 2. O acá, por ejemplo, también, si el límite fuera un menos algo, acá nos cambiaría a suma, pero digamos que la definición siempre sería con resta, ¿cierto? Claro, menos, más. Claro, exactamente. Ya, entonces comenzamos trabajando la desigualdad de la derecha. La mayoría de las veces, si es que no es simplificable inmediatamente la función, eh, bueno, se va a trabajar habitualmente, ¿cierto? Como una fracción, ¿no? O como una diferencia de fracción en este caso. Entonces, eso quiere decir mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre 3 y x más 1, como no tienen múltiplo en común, inmediatamente va a ser el producto entre ellos. Entonces vamos a escribirlo 3 factor de x más 1,
Y aquí se multiplica cruzado nomás, ¿cierto? Siempre cuando el mínimo con múltiplo es el producto entre ambos, se multiplica cruzado inmediatamente, ¿cierto? O digamos, utilizan ahí cualquier técnica para fracciones, no sé. A veces es más fácil multiplicar cruzado, a veces es más fácil amplificar una para llegar inmediatamente a la otra y así solo reescribir. Ahí depende, digamos, de los gustos también. Entonces tenemos 3 por x menos 2 por x más 1. ¿Cierto? Entonces esta expresión es equivalente. Voy a reescribir esto para que quede más claro los términos. Y vamos a distribuir lo que corresponde, ¿cierto? Para escribir de forma reducida. Entonces tenemos 3x menos 2x menos 2. ¿No? Y en el denominador vamos a escribirlo igual como 3 factor de x más 1. Por cosas del paréntesis. Digo del valor absoluto. Eso, ¿no? Bueno, se puede expresar más chiquito aún. Entonces 3x menos 2x, esto nos da x, ¿cierto? Menos 2. Entonces, acá, ocupando nuevamente propiedades del valor absoluto, recordemos que el valor absoluto de una fracción es el valor absoluto del numerador y el valor absoluto del denominador, ¿cierto? Y además, como sabemos que el 3 es siempre positivo, le podemos sacar el valor absoluto al 3, ¿cierto? Entonces nos queda el valor absoluto es solo x más 1. Bien, hasta ahí ya no podemos hacer nada más. Y tenemos que buscar entonces cómo llegar a desigualdades de este tipo, ¿cierto? Como tenemos que encontrar un x menos 2, bueno, ya lo tenemos. Sin embargo, aquí hay un x más 1, ¿cierto? Que nos está molestando. Entonces, como habíamos señalado, de que, bueno, vamos a escribir aquí con rojo, habitualmente uno lo primero que pensaría hacer es como, ya tenemos esta desigualdad, ¿cierto? Entonces simplemente uno pasa como dividiendo, bueno, lo voy a hacer, pero con el objetivo de mostrar de que no es lo que uno debe hacer. Se me fue. Acá. Ya, entonces uno pensaría, esto era menor que epsilon, entonces si todo lo de abajo, ¿cierto? Yo lo paso multiplicando por acá, me quedaría x menos 2 epsilon, bueno, nos quedaría 3 por epsilon, ¿cierto? 3 epsilon por valor absoluto de x más 1. Bueno, y ahí uno, digamos, estaría más o menos mal, ¿no? Como había señalado, porque esto sigue dependiendo de un x, ¿cierto? Uno diría, entonces perdón, este es el delta que uno se debería tomar. Pero, sin embargo, no sabemos dónde está ubicado este x más 1. ¿Ya? Entonces, no estaría completa la definición como la estamos buscando. Entonces, lo que queremos es armar una cota, ¿cierto? O una desigualdad para saber el x más 1 dónde está viviendo. Entonces, vamos esta cosa. Vamos a observar lo siguiente. Por otro lado, entonces, como x tiende a 2, ¿cierto? Lo que esto significa que no, porque estamos en el fondo tomando un x cercano, ¿cierto? A 2. Esto es que x está entre 1 y 3. ¿No? Entonces, si sumamos 1 a todas las expresiones, tenemos 1 más 1, 2, menor que x más 1, y esto es menor que 3 más 1, ¿no? Como, bueno, voy a ponerlo por aquí al ladito, como
tenemos la siguiente propiedad. Si A y B son reales, donde tenemos esta desigualdad, lo que implica es que si aplicamos la inversa del revés, sería que B es menor que A, a la inversa, ¿cierto? La menos 1. Que recordemos que esto significa lo mismo que 1 sobre B menor que 1 sobre A, ¿cierto? Ahora, esto para conversarse rápidamente, solo pensemos lo siguiente. Si tenemos esta desigualdad, es decir, tenemos B mayor que A, cualquiera sea el valor. Si B es mayor que A, significa que dividir por algo más grande hace que este término sea más pequeño, ¿cierto? Recordemos que cuando estamos dividiendo un número, cualquiera sea, por un número mucho más grande, significa que cada uno de los resultados, ¿cierto? De esa división, de esos pedacitos van a ser cada uno más chicos, ¿ya? O sea, así uno puede entender rápidamente que si yo divido por un número mayor que otro, un mismo término, entonces este será menor. Por lo tanto, si tenemos esta desigualdad y lo consideramos, digamos, para este lado y para este otro lado, se nos invierte la desigualdad, ¿cierto? Según lo expresado anteriormente. Es decir, nos va a quedar el x más 1, perdón, nos va a quedar 1 sobre esta cosa, 1, 1. Y todo esto nos va a quedar en el denominador, ¿cierto? Pero esto nos quedaría al revés. Entonces sería un medio y un cuarto. ¿Cierto? Porque si este era B, me queda al revés. Entonces me queda este y este. Entonces se cambia el sentido de la desigualdad. Si lo quiero escribir igual, cambio el sentido de la desigualdad. Y si mantengo el sentido de la desigualdad, lo que cambio son los valores. ¿Ya? Son, son equivalentes. Entonces ahora ya sabemos dónde tengo este término. ¿Cierto? Simplemente aplicamos los valores absolutos correspondientes, ¿cierto? Como sabemos que estos dos son reales, nos quedaría lo mismo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que si multiplicamos el x menos 2 por este factor de acá, sabríamos dónde está ubicado, ¿cierto? Este término. Lo que quiere decir en el fondo es cuando habíamos escrito acá que el epsilon iba a estar multiplicando el término de este denominador, bueno, ya encontramos una buena relación, ¿cierto? Que nos falta para completar esa expresión. Entonces, juntando todo lo anterior, por lo tanto, la desigualdad que habíamos formado, ¿cierto? Que de x menos 2, 3 factor de x más 1, ahora lo habíamos escrito, ya habíamos separado, ¿cierto? De esa forma. Entonces, esta desigualdad, según lo anterior, es menor que ¿qué cosa? Solo el x menos 2, bueno, todo esto era menor que epsilon, ¿cierto? Sin embargo, tenemos el numerador, lo podemos conservar, el 3 también, pero el 1 sobre x más 1 es menor que un medio, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría por 2, ¿cierto? O bien, si uno quiere no confundirse en eso, por un medio, ¿cierto? Ah, este era 3, perdón. Le digo para no confundirse, yo me estoy confundiendo. Ya, entonces, esta desigualdad es simplemente esta de acá, ¿cierto? Es la a la que habíamos llegado. Recordemos que todo es menor que cierto epsilon. Ahora, el numerador lo conservamos porque nos sirve que siga siendo el x menos 2, que era lo que queríamos llegar. El 3, ¿cierto? Sigue el 3. Y como teníamos, según esta desigualdad, que 1 sobre x más 1 es menor que un medio, entonces es como si desarmáramos, ¿cierto? Y nos quedamos con eso, ¿cierto? 1 sobre x más 1, como si estuviera multiplicando lo anterior. Entonces está multiplicando su cota superior. ¿Ya? Entonces así podemos armar esto. Entonces esto tenemos que valor absoluto de x menos 2 sextos, ¿cierto? Sextos. Y por lo tanto, esto sabemos que es epsilon, ¿cierto? Esto es epsilon. Por lo tanto, ¿cuál sería el delta que debiésemos tomar? Porque el delta sería solo
para el x menos 2, ¿cierto? Entonces luego, valor absoluto de x menos 2, perdón, esto es menor. Menor que epsilon, ¿cierto? Y si multiplicamos por acá nos queda 6 epsilon, ¿cierto? Por lo tanto, ese sería el delta que queremos tomar, porque relaciona nuestra distancia de x y el 2, al cual nos aproximamos. Luego, tanto, así, ¿cierto? Dado un epsilon mayor que 0, existe, o basta tomar delta igual a 6 epsilon. Ya, y se cumple la definición nuevamente. Profe, ¿Sí? ¿sabe que no terminé de entender por qué multiplicar por un medio? ¿Acá Sí, o anterior? Hasta aquí todo bien. sí, o sea, no sé, más o menos. Ya, no hay ningún Como que me problema. confundí. Podemos resumir lo que avanzamos a este ejercicio. Probablemente alguno de sus compañeros también estará agradecido. Ya, entonces tenemos el límite. Poesía, ¿cierto? Hasta aquí nada nuevo. Siempre trabajamos la segunda desigualdad de la derecha. Entonces en este caso, simplemente se reduce, ¿cierto? Restando, usando mínimo con múltiplo. Entonces hasta aquí todo es más o menos sencillo. Aquí empezamos a utilizar propiedades de valor absoluto, ¿cierto? Aquí propiedades de valor absoluto que están en el PDF de reales, ¿cierto? Entonces, como el valor absoluto de una fracción es la fracción con sus valores absolutos, el 3 como un número real positivo lo podemos sacar del valor absoluto y quedamos con esto. Recordemos que cuando quedamos en esta expresión reducida, sabemos que, según lo que tenemos aquí arribita, esto es menor que epsilon. Sin embargo, este cuadradito de acá, lo que queremos hacer es buscar esta expresión en esta relación. Y ya la tenemos, esto, valor absoluto de x menos 2, que sería solo lo que está arribita. Como aquí abajo tengo algo que igual depende de x, no puedo completar todavía nuestra relación para encontrar epsilon. Entonces hay que buscar una nueva cota para este término. Como este término está en el denominador, en el fondo, esta expresión de acá la estamos mirando como el producto entre valor absoluto de x menos 2 tercios por el denominador, ¿cierto? Que sería el valor absoluto de x menos 1. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es buscar una cota para este término, una desigualdad para saber dónde se encuentra este término. ¿Ya? Y esa desigualdad que encontremos la vamos a añadir acá. Y es por eso que aquí sigue una desigualdad, ¿cierto? Y no hay una igualdad. Entonces, para buscar esta desigualdad respecto al 1 sobre x menos 1, se construye a partir de x. Y luego, por propiedades nuevamente de reales, encontramos su inverso multiplicativo. Como en el ejercicio, estamos analizando el límite cuando x tiende a 2, que significa que nos aproximamos, ¿cierto?, a 2. Entonces x está entre 1 y 3, ¿cierto? Lo podemos relacionar de esa forma. Estamos tomando un x muy cercano a 2, entonces está entre 1 y 3. Entonces acá, si sumamos 1, como 1 es un real positivo, sumamos 1 en todas las desigualdades, ¿cierto? Tenemos 2 menor que x más 1 y esto a su vez menor que 4. Luego, propiedad de los reales, si esta es la desigualdad, yo aplico inversos multiplicativos de cada uno, se nos invierten los sentidos de la desigualdad, o bien se reescribe al revés, que es lo que hicimos acá. Entonces, así hemos encontrado una cota para nuestro término sobrante de acá, ¿cierto? Que era este denominador aquí en rojito. Ahora, esto, lo que nos sirve a nosotros es solo esta parte. Ya, la parte de acá no nos interesa. Esa parte nos sirve. Entonces, como la cota de acá la tenemos, y estamos buscando este término es menor que menos un medio. Entonces significa que el x menos 2 se continúa, el 3 se utiliza, solo que cambiamos este término por un medio. Porque este es mayor, ¿cierto? Entonces ahí está la desigualdad que se añade. Como nosotros recordemos que, ojo con esto, otra observación, vamos a colocarla por acá. Cuando nos piden encontrar que x menos a, ¿cierto? Menor que delta,
En ese menor que delta pueden existir muchas cosas entre medio. Es decir, uno puede encontrar el x menos a, menor que b, menor que c, ¿cierto? Así, menor que epsilon y después menor que delta. Entonces, aquí pueden haber muchos pasos. Lo único que importa es que la desigualdad es que esta cosa, ¿cierto?, sea mayor que esto. O al revés, ¿cierto? Que nuestro término de la izquierda sea menor que esto, que este parámetro dado. ¿Ya? Entonces, por eso es que estamos utilizando aquí una desigualdad como puente, que sería esta desigualdad, o mejor dicho, esta, ¿cierto? Esta desigualdad. Entonces, recordemos que una de las propiedades de desigualdad de ecuaciones lineales era que si multiplicábamos por un término positivo, ¿cierto? La desigualdad no nos influía. O bien, si tenemos que A es igual a B y eh, no sé, ah, y C, ¿cierto?, es mayor que A, supongamos, y multiplicamos ambos lados, no, tendría que B es mayor que A, y multiplicamos ambos lados, ¿cierto? Se nos conserva sentido la desigualdad. O supongamos C mayor que o menor que 5, ¿cierto? Una cosa así. Entonces, si multiplicamos a todas partes, sabemos que vamos a tener una desigualdad de ese estilo, ¿cierto? AC menor que BC, cosas por el estilo. Bien, ya, entonces acá esta desigualdad, ¿cierto?, es la que nos da la cota con el 1/2. Y simplemente multiplicamos todo esto y esto sigue siendo menor que epsilon. ¿Por qué sigue siendo menor que epsilon? Porque inicialmente lo de acá era menor que epsilon. Inicialmente eso es menor que epsilon. Ah, y profe, ¿cuándo sería al revés? O sea, si pues, dada la, o sea, ¿cuándo Ya, tendríamos que utilizarlo como mayor que epsilon? O no se ocupa, siempre es menor, no, menor exacto, siempre que es menor, delta y que epsilon. claro, siempre es menor, porque recordemos que estamos viendo que es menor que una distancia infinitesimamente chiquitita. Bueno, recordemos que un epsilon mayor que cero lo que está interpretando ahí es una distancia, que existe una distancia, a pesar de que puede ser muy, muy, muy chiquitita. Digamos que recordemos que esa era la relación con esto. Ahora recordé un ejemplo. En la clase anterior, ¿cierto? Ahí hubo un chiste muy entretenido de uno de sus compañeros y recordé que hay una analogía con la definición de límite. Y el Era ejemplo muy para... buen chiste. Sí, era muy buen chiste por lo demás, cuando uno comprende el concepto. Entonces, esta analogía era que para entender el concepto límite, supongan que usted está en una ubicación X, lejos de su hogar, y va a emprender su retorno hacia su casita. En este retorno hacia su casita, por cada paso que usted da, avanza la mitad de la distancia que le queda para llegar a la casa. Y listo. Entonces, demórese, o no sé, la pregunta podría ser, ¿cuándo esperaría llegar a la puerta de su casa? ¿Cierto? Claro, tú das el primer paso, avanzas inmediatamente la mitad de la distancia, avanza el segundo paso, vas a avanzar el cuarto que te queda, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero mientras más cerca estés de la casa, menos vas a avanzar, ¿cierto? Entonces digamos que volvería prácticamente infinito ese retorno a la casa, a pesar de que estés muy, muy cercano a la puerta. Entonces hay una noción más o menos de límite, que recordemos que necesariamente no llegaba hasta el punto, que había de ahora, hasta el punto, o recordemos que el límite podía existir sin que la función estuviese definida en ese punto, ¿ya? Y es justamente mediante esa relación. Entonces también, de hecho, hay muchos chistes que se hacen con respecto a epsilon mayor, existe epsilon mayor que cero y es como, wow, 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 eso no existe. Si la definición es necesariamente menor, y es lo mismo que el delta. Que las Profe, distancias son menores. entonces, Ujú. eh, delta es la distancia, ¿cierto? Claro, ambas son Y, distancias, son parámetros distintos, simplemente. ah, y epsilon también es distancia, pero Ujú. eh, como no termino de entender
O sea, los dos son distancias, pero todavía me confundo. Ya. Eh, bueno, como ahora estamos mirando el capítulo por definición, los dibujitos de la clase anterior, vamos a ver por aquí. Esos dibujitos que teníamos por acá la A, bueno, por aquí uno supone que va a tener el f de A, pero en realidad tiene L, ¿cierto? Y la función. Entonces, acá teníamos nuestra vecindad perforada en A. Entonces, la distancia acá, acá era delta, la distancia acá, acá también es delta, la de abajito, ¿cierto? Donde estamos ubicando nuestros X. Entonces, el punto acá sería, bueno, si le resto delta hacia acá sería A menos delta, si le sumo delta hacia acá sería A más delta, este intervalo. Entonces, si tomamos una A, ¿cierto? Sabemos que nos va al límite. Y por acá también tenemos una distancia. Y estas distancias de acá serían los epsilon. Esta de acá, acá y acá, acá, que sería epsilon. Entonces, si yo le sumo epsilon, me quedaría L más epsilon. Si yo le resto epsilon, L menos epsilon. Entonces, la distancia de acá es delta. La de acá también, ¿cierto? La de acá es epsilon y la de acá es epsilon. Entonces, ahí es cuando están relacionadas las distancias. Entonces, lo que dice la definición es que para todo epsilon mayor que cero, es decir, para cualquiera de estas distancias de acá, si sea aquí, sea acá, sea acá, sea acá, o bien sea más grande, ¿cierto? O más chiquitita, da lo mismo eso. Existe un delta acá. Entonces, lo que quiere decir en el fondo es que a veces, ¿cierto? Nuestro epsilon de acá puede ser grande, así. Y eso va a tener una repercusión respecto a nuestro delta, que probablemente también va a ser grande. Ahora, como nos pide un epsilon arbitrariamente pequeño o mayor que cero, puede ser muy chiquitito. Y bueno, a veces va a estar muy pegadito a L, pero si nos acercamos, ¿cierto? Igual sigue siendo lejos, entonces podemos seguir siempre encontrando, digamos, uno más cerca. Recordemos que la completitud de los reales, ¿no? Que son infinitos no solo hacia los extremos, sino que son infinitos hacia su interior, por así decirlo. Si yo tomo dos números reales cualquiera, siempre entre medio puedo encontrar otro, ¿cierto? Es decir, que si yo sigo buscando así escarbando, también son infinitos. Entonces ahí está la relación de esa distancia de acá, que sería la de epsilon, y que va a estar relacionada con la de acá, que es la delta. Entonces, lo que uno hace en la definición es, en base a la distancia de acá, encontrar más o menos cómo debería ser la distancia de acá. Entonces, a veces pasa de que acá es una distancia grande y acá, digamos, los A están más cerquitos, los que relacionan los términos con la imagen a través de la función. O a veces pasa al revés, de que aquí es chiquitito, digamos, y acá incluye un intervalo muy grande. Y eso depende netamente de la función definida, ¿cierto? Nosotros estamos dibujando, digamos, funciones de este tipo que a lo más parecen polinomiales como de un x cubo, ¿cierto? Otro tipo de funciones probablemente tengan funcionamientos más extraños respecto a esto. Pero el tema de la distancia que relaciona epsilon y delta tiene que ver con estos dos conceptos, bueno, más que concepto, el concepto de límite, esto relaciona estos términos de distancia de esta forma. Al menos gráficamente hablando, me parece que puede ayudar a la intuición un poco mejor. Entonces, según eso, eh, cada un delta y 6 epsilon, algo así. Claro, claro. O en el fondo lo que quiere decir esto es que sí, si nuestro dibujito, digamos, era así, ¿cierto? Y teníamos aquí A, y ahí estaba nuestro A más, menos delta, menos delta, el de acá sería más grande. No, al revés, po. Al revés. Si aquí tenemos, ah, lo voy a hacer bien. Acá está L, acá está A. Entonces, si aquí tenemos epsilon, L más epsilon, L menos epsilon, ¿cierto? O la distancia aquí y aquí es epsilon, significa que la de acá, estos delta, la distancia de aquí sería 6 epsilon. Entonces, finalmente, desde aquí, ¿cierto? Me lleva hasta acá, desde aquí me lleva hasta acá. Así va a estar relacionada las imágenes, los puntos con los de sus imágenes dentro de la función. Imaginando que Ah, profe, este epsilon son chiquititos, ¿cierto? A pesar de que se hayan dibujado grandes, estamos pensando que son muy, muy chiquititos. Como que hicimos un zoom muy, muy grande. ¿Sí, Diego? por ejemplo, en medio, no deje eso, un poquito, ya. Es que le iba a preguntar, es que, por ejemplo, en esto de límite, la relación entre A y
L, esa es la única que no puede existir dentro de ese rango. Claro, claro, justamente porque estamos hablando, digamos, de parámetros diferentes según, bueno, según el gráfico, uno está en el eje X y en otro en el eje Y. Entonces, uno relaciona las relaciones que hay de los elementos del dominio y los otros los elementos de las imágenes del dominio, del dominio a través de la función. Entonces, claro, ahí no, no vale mezclar, digamos, cosas distintas. ¿Cierto? Porque recordemos que este parámetro de acá está moviéndose en el eje X. Y lo que está sucediendo en esta parte con el epsilon es como se está moviendo en el eje Y. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a ver otro. Eh, este sale más o menos forma, pero no importa. Entonces tenemos, esto va a ser interesante en el futuro, digamos, no tan lejano. Entonces tenemos g de x, una función definida de esta forma. G de x, una función que depende de otra función, f de x, una función lineal. Entonces, g de x está definido como f evaluado en x más h menos f evaluado en x sobre h, donde f de x es una ecuación lineal de esta forma, la forma general de la recta, ¿cierto? Mx más b, donde m es la pendiente y b el coeficiente de posición. Es decir, la pendiente es distinta a 0, y nos piden encontrar el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Entonces simplemente uno evalúa, ¿no? Bueno, después vamos a ver que esto calza con la otra forma de definir límite o de calcular límite. Entonces simplemente evaluamos, ¿no? Esto en realidad es f de x más h menos f de x sobre h. Y sabemos que f de x está definida de esta forma, por lo tanto si evaluamos en x más h, acá arriba, ¿cierto? Nos quedaría m factor de x más h más b. Entonces nos quedaría m factor de x más h más b menos f de x, que sabemos que es mx más b. Entonces, en paréntesis, para tener cuidado con ese menos de ahí, ¿cierto? Y todo sobre h. Bueno, vamos a tener que distribuir, ¿cierto? Los m en este caso, y acá el menos 1 también lo vamos a distribuir. Entonces nos quedará mx más mh más b menos mx menos b. Todo sobre h. Simplificamos los términos, los opuestos aditivos, es decir, justo el único que no tenía puesto lo simplifiqué. mx menos mx se van, b menos b se van, entonces nos queda mh sobre h, los h se van, y nos queda m. Entonces aquí podemos encontrar una conjetura que posteriormente vamos a agradecer mucho. Lo que quiere decir este ejercicio es que el límite de una función lineal, cuando h tiende a 0, es simplemente la pendiente, ¿cierto? Entonces el límite de una recta, cuando h tiende a 0, es simplemente la pendiente de la recta, Y eso ¿no? siempre es Sí, porque lo probamos para cualquiera de los coeficientes m, ¿cierto? Que sería nuestra pendiente, y b su coeficiente de posición. Entonces para cualquier recta va a ser así. Bueno, después los vamos a comprobar igual en otras definiciones. Entonces ahí es cuando va a ser más interesante probablemente. Y nos quedaba entonces un ejercicio de esto, que era el límite. Creo que lo escribí ya. Así. El límite cuando x tiende a de la raíz de x, y nos dice que esto es igual a x a raíz de a, simplemente. Entonces uno dice, mira, es evaluar nomás. ¿Cierto? Bueno, ya nos dimos cuenta que para los polinomios o para las rectas, ¿cierto? Esto pasaba. Cuando era una ecuación cuadrática, una ecuación de esa forma, de forma intuitiva, ¿cierto? Vimos que si uno reemplazaba, simplemente funcionaba. No siempre, ¿cierto? Solo para los tipos polinomial, como ecuación lineal, ecuación cuadrática, ecuación cúbica y cosas por el estilo. Ya, entonces aquí vamos a tener que considerar algunos casos. Los casos para tener que ver con el dominio, ¿cierto? Con el elemento de acá. Como sabemos que al evaluar aquí la raíz necesitamos solamente valores positivos, entonces vamos a tener que ver los casos cuando a es mayor que 0 y también cuando es igual a 0.
¿cierto? Y ver en estas situaciones qué ocurre, o cómo deberemos proceder. Entonces, debemos considerar dos casos. Vamos a ver estos puntos, ¿cierto? Primer caso y segundo caso. Entonces, el primer caso, cuando A es mayor que 0, y el segundo caso es cuando A es igual. Primer caso. Entonces, para cualquier x mayor o igual que 0, tal que la distancia del interior, recordemos que la distancia en el interior, bueno, aquí no copiamos la definición, ¿cierto? Pero siempre es la misma, ¿no? El valor absoluto sería de x menos a, y después la otra sería la diferencia de estas dos raíces, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo armar alguna desigualdad inmediatamente en esas raíces. Si tenemos raíz de x menos raíz de a, si tenemos esta expresión, vamos a amplificar por 1. O vamos a hacer, digamos, el proceso inverso a racionalizar, ¿cierto? Que cuando tenemos una expresión de esta cosa, vamos a armar un producto notable suma por su diferencia. Entonces vamos a multiplicar por el opuesto, ¿cierto? A este binomio. eh, para armar una suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces, es decir, vamos a multiplicar por lo mismo, pero con suma. Entonces, este término nos va a quedar igual. Y entonces, como dijimos, vamos a amplificar por 1, significa que vamos a multiplicar por raíz de x más raíz de a, y vamos a dividir por este mismo término, ¿cierto? Porque aquí no estamos cambiando nada, no estamos alterando esta expresión, porque estamos en el fondo multiplicando por 1. Solo que en vez de simplificarlo, vamos a multiplicar, ¿cierto? Aquí para obtener suma por diferencia. Entonces recordemos que suma por diferencia nos decía que era el cuadrado del primero. Si nos queda el cuadrado del primero, se nos va la raíz, ¿cierto? Nos queda simplemente x, menos el cuadrado del segundo, que sería el cuadrado de raíz cuadrada de a, eso es a, y el denominador nos quedaría el término que no multiplicó nadie, ¿cierto? Que sería esa de las raíces. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con los valores absolutos? De la raíz de x menos la raíz de a, tenemos que esto es menor que esa cosa, y aquí nos quedaría esta expresión, ¿cierto? Y nos quedaría esta expresión. ¿Qué es lo que hay que considerar acá? Para la desigualdad. Bueno, en este caso, recordemos que tenemos una desigualdad de este tipo, ¿cierto? Aquí es cuando se empiezan a volver un poco extrañas estas cosas a veces. Queremos la desigualdad de ese tipo. Sabemos que esta expresión, la de acá, ¿cierto? Si aplicamos aquí valores absolutos, voy a colocar esto con amarillo. Si aplicamos valor absoluto a toda esta cosa, nos quedaría simplemente eso, ¿cierto? Bueno, ahora, acá tenemos una desigualdad de este estilo. Por lo tanto, yo no puedo reescribir esto mismo, ¿cierto? Es que si escribo esto mismo serían iguales, digamos, y no menor. Entonces, acá, artificiosamente, uno quiere conservar el numerador. ¿Por qué lo queremos conservar? Porque la poesía nos dice eso, ¿cierto? Si x tiende a, significa que el valor absoluto de x menos a es menor que delta. Entonces hay que conservarlo porque nos va a servir. Entonces, esto nos va a servir. Sin embargo, bueno, vamos a sacarle el valor absoluto porque digamos que era no oficial todavía. Y del denominador, no todo me sirve, ¿cierto? El x sabemos que no me sirve, indiferente de cuál sea el x. Como es raíz de x, necesariamente, para que esta cosa existe, el x, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Es decir, que es positiva esta cosa. Si le cancelamos esta cosa, estaría dividido solo por raíz de a. Entonces, aquí hay que hacer todo un ejercicio.
Supongamos que tenemos t, ¿cierto? Y estamos dividiendo en el fondo por a más b. Entonces lo que yo quiero comparar aquí es con un t, y si le quitamos la a o el b, supongamos le quitamos la a, nos va a quedar eso. La pregunta es cuál de los dos es mayor y cuál es menor. Entonces si a era positivo, significa que estamos dividiendo ahora por algo más pequeño, ¿cierto? Y si yo divido por algo más pequeño, significa que toda la expresión es mayor. Si uno no se convence con eso, un ejemplo rapidito con números. Entonces, bueno, el t no nos sirve, así que lo podemos dejar como t, pero aquí vamos a decir un 2 más 1. Y si yo lo divido, por ejemplo, solo por 2 y no por 2 más 1, que sería 3, ¿cierto? ¿Cuál sería mayor? El t medios, ¿cierto? Porque si yo t lo divido solo en 2, es más grande que si lo divido en 3. Es como en Estados Unidos, cuando tenía el Burger King este como el cuarto de libra, Ujú. y después le pusieron uno, comenzaron a vender un tercio de libra y la Ajá. gente seguía comprando el de un cuarto porque pensaba que era más grande. Exactamente. Exactamente. Exactamente lo que sucede. Entonces estamos dividiendo, si dividimos por algo más chico, el término es más grande. Entonces, como en nuestro denominador tenemos raíz de x más raíz de a, y sabemos que esto sí o sí tiene que ser positivo para que exista, entonces si le eliminamos cualquiera de estos dos, nos va a dar algo mayor. Ahora, esto de aquí, ¿podríamos elegir el uno? Sí, podríamos elegir el uno porque también resulta, ¿cierto? Si dividimos por uno con mayor razón, va a ser mayor esta expresión. Bueno, pero en este caso vamos a escoger raíz de a. Además que puede dar más de una cota. Entonces vamos a quedarnos solo con el raíz de a. Ya, es decir, ese de ahí, chao. Por lo tanto, para conservar esta desigualdad, ¿cierto? O la igualdad anterior, ahora uno la utiliza como desigualdad con esta expresión. Y El X lo quitamos nomás así de la nada. claro, en este caso se quitó de la nada, como se dice, pero justamente por esta razón, por la desigualdad. Porque hasta aquí tenemos igualdad de términos. Lo que queremos nosotros es una desigualdad. Y lo único que necesitamos es que esto de acá sea mayor. Ahora, las condiciones del ejercicio nos permitían que esto pasara porque como tenemos raíz acá, sabemos que esto es positivo, ¿ya? Y ahí no nos afecta, digamos, el sentido normal. Si tuviésemos simplemente un x más alguna cosa y no tenemos idea de los signos, ahí cambia un poco esta cosa, ¿cierto? Porque si fuese negativo y dividimos por un número más grande, más chico, pero negativo, quedaría al revés, ¿cierto? La desigualdad. Y recordemos que uno tiene que buscar algo que es mayor. Ya, entonces tenemos esta desigualdad con respecto a lo que es mayor, y la de acá arriba es la que uno esperaba encontrar. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué el raíz de a no está en valor absoluto? El raíz al de acá, ¿Mm? porque, porque esta cosa es solo positiva, po. Ya, ya, verdad, verdad, verdad. Entonces se puede quitar, sí. O digamos omitir en este caso. Profe, ¿Sí? pero entonces ninguna raíz podría estar como en un valor absoluto, ¿no? Eh, O sea, porque recién dijo que eran positivas, o quizá entendí mal. el elemento del dominio, digamos, positivo, el A. Porque a ver si tenemos. Ya entiendo. Entiendo porque existe un contraejemplo. Simplemente si cogemos cualquier número elevado al cuadrado, ¿cierto? De hecho, porque sabemos que esa cosa ya es valor absoluto de A. Y esta cosa sigue siendo positivo. Ujú.
Ahora, acá, ¿por qué acá le quitamos el valor absoluto? El de la suma, sí, sí tiene sentido acá como desigualdad simplemente, digamos, no como un paso, porque, por ejemplo, aquí igual, recordemos que por desigualdad triangular tenemos eso, ¿cierto? Recordemos que cuando era una suma, pasaba esto, ¿cierto? Si era producto, supongamos si era producto, era simplemente el producto de los valores absolutos. Si era suma, había una desigualdad, ¿cierto? Entonces, en este caso, si uno está eliminando esa cosa, está eliminando esa cosa, ¿cierto? Y ahí nos quedan con los valores absolutos. Mm, Pero definitivamente eso igual no lo cambia. No, tiene razón. Me parece que si el hecho de que sea raíz no le exige positividad al valor absoluto, ¿cierto? Simplemente pensemos en A igual a 4. Entonces solamente se refiere como al dominio. Nos quedaría más o menos 2, por ejemplo. Claro, claro, claro. Sería el elemento del dominio, no a la salida de la raíz de X, los que nos quedaría positivo en este caso. Ya, ya entendí un poco más. Bueno. Ajá, entonces toda esta cosa era menor que de epsilon, ¿cierto? Sí, todo esto era menor que epsilon, entonces si esto es menor que epsilon. Y pensamos solo en esta parte. Bueno, y despejando, ¿cierto? Nos quedaría eh, raíz de A epsilon, ¿no? Entonces sería nuestro delta, en este caso. Raíz de A epsilon. Entonces luego, tomando delta igual a raíz de A epsilon, ¿cierto? Se tiene la definición. Ah, bueno, este era para el caso positivo, ¿cierto? Nos falta todavía. Entonces, el segundo punto es cuando A vale 0. Y si A vale 0, bueno, también pensando, ¿cierto? En los X mayor o iguales que 0. Entonces, en este caso, tenemos el valor absoluto de X menos A. Entonces, si A es 0, no quería el valor absoluto de X simplemente, ¿cierto? Eso es lo que queremos ver. Entonces, veamos que ante esta situación, tenemos que raíz de X, ¿cierto? Sería menor que epsilon, ¿cierto? Que nos quería la función. Y como A0 nos quería simplemente el valor absoluto de la raíz de X, menor que epsilon, y sabemos que esto es mayor que 0. Aplicamos cuadrado nomás. Entonces aplicamos cuadrado, nos queda el X. Y en este caso tenemos la desigualdad para los X. Entonces así, para todo epsilon mayor que 0, escogemos delta igual a epsilon cuadrado, ¿cierto? Y así logramos el de la raíz. Bueno, entonces con terminamos este tipo de ejercicios. Según definición, voy a cerrar esta cosa y vamos a abrir el Prezi para lo que continúa. En el último, sí, me imagino. Bueno, vamos a
Bueno, voy a pedir al ayudante que esta semana entonces trabaje más ejercicios por definición antes de pasar a los de cálculo de límites, porque ahí es donde hay mayor cantidad de ejercicios. Espérame un segundito. Profe, Ahora sí. ¿Sí? profe, ¿nos podría enviar eso que está como, no sé si un PowerPoint, no sé lo que es, pero lo podría enviar? ¿Qué cosa? Lo... Este, El lo que Prezi. está proyectando, Ah, que sí, no sé El claro. lo que es. Prezi. Sí, sí. El lunes les envié también el vínculo de las dos cosas, de la clase y del presi de la primera. Así que Ah, ya. sí, también al término de la Bueno. clase, junto con la grabación, les envío el link de la segunda, que claro, el presi se ve online. Así que no les puedo enviar un PDF o algo así, solo les puedo enviar el vínculo para que ustedes lo revisen nuevamente. Ah, ok. Gracias. Ya. Bueno, entonces a ver, veamos. Oh, ya tomamos mucho tiempo para el ejercicio. Ya, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos con lo de teoría. Entonces vamos a ver propiedades para el cálculo de límites o ver otro tipo de analogías con respecto al límite. Entonces vamos a comenzar con una proposición. Vamos a simplemente enunciar muchas de ellas. Algunas las podemos demostrar si es que tienen interés de saber cómo se verifica, ¿cierto? Esto según las definiciones, o bien si tiene que ver con lo que hemos visto en el curso en realidad, porque muchas demostraciones utilizan artillería superior al cálculo diferencial. Proposición, entonces consideremos f una función tal que D contiene una vecindad perforada de A, esto es lo que hemos visto hasta ahora, y que nos dice esta definición, o mejor dicho, proposición, es que el límite, cuando x tiende a A de f de x, va a ser L, sí, solo sí, el límite cuando x tiende a de la diferencia entre f de x y L es 0. Entonces, bueno, uno puede decir, simplemente aquí tú restas L, ¿cierto? Y listo. Y bueno, si aplico el límite a L, también nos da L en el fondo. Y tiene todo el sentido porque es una proposición y no necesita demostración, porque justamente si pensamos acá, solo acá, y restamos el límite acá, podemos, como L, recordemos que el límite es un número real, ¿cierto? L es un real, o en el fondo es una constante, y sabemos que el límite cuando x tiende a A de una constante es la constante, ¿cierto? Significa que el límite cuando x tiende a A de L es L, ¿ya? Entonces, simplemente podemos asociar el límite y nos quedará acá. Por lo tanto, tiene bastante lógica, ¿cierto? Esta proposición. Digamos, se sigue directamente eh, su enunciado. Es un teorema bastante importante. Este sí es muy relevante y lleva por nombre la unicidad del límite. Entonces, la unicidad quiere decir que es único, ¿cierto? El límite, si es que existe, es único. Esto, ¿qué es lo que quiere decir y cuál es su mayor forma de utilizar? Generalmente en matemática, cuando hablamos de que alguna propiedad, ¿cierto? O si una propiedad tiene unicidad, que sea única significa que si tenemos dos límites, estos tienen que ser obligatoriamente iguales. Eso es lo que significa que sea único. Si existe más de uno es porque son iguales. Entonces este teorema nos dice que si el límite cuando x tiende a de la función es un cierto L1 y además nos da un cierto L2, entonces L1 y L2 son iguales. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces, ¿para qué sirve esta cosa? Cuando el límite no nos da un número, ¿cierto? Sino que nos da un tipo de ecuación. Entonces ahí, como sabemos que las dos ecuaciones deben tener deben ser iguales, ¿cierto? Uno igual a lo que lo resultó y ahí puedes despejar la variable para encontrar en realidad cuál era L, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la unicidad del límite nos quiere decir que si existen dos límites, estos deben ser necesariamente el mismo. ¿Cómo se prueba esta cosa? Bueno, se prueba simplemente por definición. Podemos hacer un sketch of proof. No sé si están muy acostumbrados a las demostraciones, me imagino que no tanto. Generalmente exigen un nivel también de abstracción a veces un poco mayor, por lo que muchas veces no es tan eh, útil, puede ser, porque a veces puede confundir más que ayudar. Entonces vamos a hacer el ejemplo esta vez, vamos a tratar de probar esta y ver si es útil, ¿cierto? Y si parece que los confunde más, podemos negociar en omitir algunas demostraciones en pro de avanzar bien.
Ya, entonces lo que vamos a hacer es demostrar que cumple esta cosa para cualquiera sea A, para cualquiera sea la función y para cualquiera sean estos dos límites. Entonces, este teorema, ¿cómo se tiene que probar? Nos dicen, si esta cosa ocurre, implica lo de allá, ¿cierto? Implica que L1 es igual a L2. Bueno, entonces lo de acá ocurre, lo suponemos cierto. Como lo de acá es cierto, ¿cierto? Nuestra premisa es cierta, significa que el límite de acá es L1, el límite de acá es L2. Por definición, sabemos que si el límite de esta cosa es L1, lo que significa en realidad, o vamos a decir aquí, si el límite cuando x tiende a de la función L1, ¿esto qué es lo que significa? Que, bueno, para todo delta, ¿cierto? Perdón, para todo epsilon hay que 0, existe un delta, vamos a llamarle 1 por L1 para no confundir con el otro, tal que, entonces la distancia de x menos a es menor que delta 1, y esta cosa implica que f de x menos L1, ¿cierto? Menor que epsilon. Generalmente uno toma uno aquí cualquiera, entonces vamos a tomar un epsilon, pero si elegimos epsilon medio, también cumple. La segunda acá nos dice lo mismo, que si el límite cuando x tiende a de f de x es L2, es porque entonces existe un delta, vamos a llamarle delta 2, ¿cierto? Para que no sea el mismo, tal que x menos a es menor que delta 2, implica que f de x menos L2 es menor que, vamos a tomar nuevamente, epsilon medios. Entonces lo que queremos ver es que estas cosas son iguales, ¿cierto? Si los dos son iguales, ¿qué es lo que tendríamos entonces? Entonces, por lo tanto, vamos a ver aquí, L1 menos L2, es decir, la diferencia de los límites, ¿a qué corresponde? Entonces, tenemos que esto es L1, vamos a sumar f de x y restar f de x, porque sabemos que si sumamos y restamos esto no altera nada, ¿cierto? Sin embargo, esto lo podemos asociar, ¿no? Lo podemos asociar. Entonces, bueno, aquí para asociarlo en realidad hay que escribirlo al revés, ¿cierto? Vamos a poner menos y este lo vamos a poner más. Entonces, por la desigualdad triangular, sabemos que esto es menor o igual que si separo esta suma, entonces lo vamos a separar aquí. Entonces nos va a quedar L1 menos f de x más, y nos va a quedar f de x menos L2. Eso sí. Y sabemos entonces esto por cotas de acá. Bueno, recordemos que si cambia el sentido de uno de estos dos es lo mismo, ¿no? Que el valor absoluto de esto es lo mismo que al revés. Sabemos que esta cosa es menor que epsilon medio, esta también es menor que epsilon medio, entonces significa que todo esto es menor que epsilon medios más epsilon medios, lo cual es epsilon. Entonces luego, L1 menos L2 es 0, ¿cierto? Porque finalmente tenemos que todo esto es menor que epsilon. Entonces si esta cosa es 0, despejamos, ¿cierto? Y nos queda que L1 es igual a L2. Entonces por la definición de que los límites existen y son tales, o la implicancia, digamos, de que estos existen según la definición, nos hace derivar que los límites son iguales. Entonces, ¿cuál va a ser la aplicación? Simplemente como lo de ecuaciones que señalé, ¿cierto? Si nos dan expresiones, digamos, y no números, es porque estos deben ser iguales si existen. Entonces vamos a llegar a una definición que intuitivamente ya revisamos cuando teníamos un gráfico, una función, ¿cierto? Y le seguíamos con el dedito más o menos para saber desde qué sector nos aproximábamos. Por la derecha, cuando nos acercamos de los números mayores que A, y por la izquierda, cuando nos acercamos de los menores que A, ¿cierto?
Entonces, como definición, vamos a hablar del límite lateral derecho. Cuando considerada f una función en un intervalo, entonces el límite de la función cuando x tiende a por la derecha es L, lo vamos a denotar de esta forma. El límite cuando x tiende a más. Pero si se dan cuenta, el más, ¿cierto? No está antes del a. No quiere decir que es un más a. No estoy sumándole a, ¿cierto? Es a sub más. Esto quiere decir que nos estamos aproximando por la derecha o por los valores mayores que a. Y su definición corresponde a que si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, esta desigualdad implica la ya conocida. Ahora, si se dan cuenta, la de acá es exactamente la misma que ya habíamos establecido antes. ¿Ya? Exactamente la misma. Recordemos que era x menos a, ¿cierto? En valor absoluto. Era x menos a. Antes era x menos a menor que delta, ¿cierto? Entonces, si uno le saca el valor absoluto a esta cosa, recordemos que nos quedaba entre menos delta y delta, ¿cierto? Y como queremos x solamente, uno suma a todas partes. ¿Cierto? Si sumamos a todas partes, ahí no resulta. Límite lateral izquierdo, ¿qué vamos a decir? El límite lateral izquierdo, las mismas cosas, ¿cierto? Vamos a decir que x tiende a por la izquierda y el límite de esta cosa es L, lo cual vamos a notar como el límite cuando x tiende a sub menos, cuando estamos acercándonos desde los que son menores que a, es decir, de la izquierda. Si pensamos siempre en la recta numérica, ¿cierto? Desde la izquierda nos aproximamos hacia el cero. Y su definición, ¿cierto? Será exactamente la misma. Bueno, cambiando, solamente que en vez de sumarle acá, ¿cierto? Sería hacia el otro extremo que uno está restando. Depende de hacia dónde se está aproximando. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que a menos delta es menor que x, y esto a su vez menor que a, y implica lo mismo que la definición original, ¿cierto? O que la definición normal, como la habíamos establecido antes. Entonces, acá tenemos los dibujitos, ¿cierto? Que nos permitían aclarar un poco a veces. Tenemos para los límite lateral izquierdo, nos acercamos desde la izquierda, ¿cierto? De los menores que a, si ya está acá, desde la izquierda siempre vienen los menores. Y hablaremos entonces del límite lateral derecho, cuando nos aproximamos hacia a, desde los mayores que a, es decir, desde la derecha, ¿cierto? Desde este lado de la función. Entonces ahí eso es cuando decíamos, cuando seguimos con el dedito, la gráfica de la función, ¿cierto? Depende hacia dónde nos movemos, dependiendo justamente de lo que señala acá en la expresión. Profe, eso, las definiciones Ujú. no tienen que ver así como directamente con un ejercicio, ¿cierto? No, claro, no. Para saberlo. Sí, ¿De dónde? sí, es para justamente para saber, es lo mismo en el fondo cuando uno quiere aplicar una límite por la definición, como los ejercicios que hicimos, pero cuando uno quiere analizarlo por parte. Quiere Ya. decir, voy a ver qué pasa cuando me aproximo desde acá y después cuando me aproximo desde el otro lado. Por ejemplo, si la función tiene valores absolutos, sabemos que depende de dónde, si me acerco de los positivos o de los negativos. Entonces ahí uno va a tener que analizar por cada una de las dos partes, ¿cierto? Me acerco primero desde el positivo y el límite me puede dar algo, y después me acerco desde el otro lado y el límite me da alguna cosa. Entonces ahí es cuando este teorema que viene a continuación toma importancia. Justamente, me preguntaste en el momento exacto, Diego, muy bien. Entonces, primero vamos a ver la observación. La observación nos dice que el símbolo t se aproxima, ¿cierto? O tiende a 0 menos, indica que se van a considerar solo los valores de t que son menores que 0. Y de la misma forma, como ya señalamos, el t tiende a 0 más cuando se consideran solo los valores de t que son mayores que 0. Entonces, el teorema que relaciona lo que dije anteriormente es que el límite, cuando x tiende a un punto, de f de x existe y es igual a L si solo si los límites laterales izquierdo y derecho existen y son el mismo. Entonces, para que un límite de la función así solas exista,
requiere de que los límites laterales, ambos, deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para un valor absoluto, ¿cómo se calcula el límite? Por límites laterales. Tengo que ver qué pasa con los mayores y después con los menores, ¿cierto? Para aplicar el valor absoluto y ver qué ocurre. Si resultan distintos, es porque el límite no existe. Si existen y son iguales, ¿cierto? El límite de la función a solas existe. Eso también se puede probar. También se puede probar por definición. No sé si la demostración anterior le aclaró algo o por el contrario. No sé qué me dirán ustedes. Vamos a leer. Oh, lo siento. Después van a tener tiempo de poder estudiarlo a nivel. Entonces, vamos a hacer la demostración para demorarnos más, porque si no vamos a seguir avanzando. Y en realidad es necesario porque me parece que incluso con tantos ejercicios que hicimos al principio, que vamos a atrasar. Ya. Vamos a demostrar esto entonces para aplicar en realidad las definiciones anteriores, ¿cierto? Y involucrarnos en esta escritura en códigos, ¿no? Ya, entonces, nuevamente, para probar un teorema, generalmente van de la A hacia B, ¿cierto? Un teorema generalmente es A implica algo. Cuando tenemos un sí, solo sí, esta cosa muchas veces se denota de esta forma, y porque significa que A, por ejemplo, uno, que A implica B, y que también en el orden contrario existe, que B también implica A. Un sí solo sí se prueba hacia ambos lados, ¿ya? Normalmente. Excepto que por desarrollo, ¿cierto? Va inmediato para ambos lados cuando uno dice, si yo pruebo que A implica B, y luego uno se da cuenta que desde B yo los pasos los invierto hacia adelante, uno implica inmediatamente que B implica A, ¿cierto? Entonces ahí uno prueba ambas cosas a la vez, que es el método de, en este caso, esta demostración. Entonces, como aquí está el sí, solo sí, ¿cierto? Entonces dice, el límite va a existir y L si estas cosas son iguales. Entonces, en el fondo lo que quiere decir es que estos dos límites, este es L, este es L, ¿cierto? Eso es lo que vamos a verificar. Entonces vamos a trabajar a partir de estos dos límites. Como ya sabemos, por la definición de bueno, de la hoja anterior, que los límites laterales existen y son L, significa que para todo epsilon mayor que 0 existen dos deltas, ¿cierto? Existen un delta 1 mayor que 0, existe un delta 2 mayor que 0, tales que cumplan las definiciones, cada una de las definiciones correspondientes. Entonces eran que x menos a, ¿cierto? Menor que delta 1, y como era sí, eso, implica f de x menos L menor que epsilon. Y la segunda, lo mismo pero con el delta 2, ¿cierto? Bien. Entonces si notamos acá en estas desigualdades, es decir, 0 menor que x menos a, es decir, sacamos valor absoluto acá, menor que delta, delta 1. Y por otro lado tenemos 0 menor que x menos a, que delta 2. Bueno, si multiplicamos por menos 1 y luego sumamos a, vamos a poner el tiro, multiplicamos por menos 1 y luego sumamos a, entonces nos va a quedar a menos este se va a cambiar el sentido, ¿cierto? Me va a quedar acá. Como multiplicamos por menos 1, este se nos invirtió, y si luego le sumamos a, bueno, en este caso sería al revés, ¿cierto? Primero uno suma, nos quedaría a más delta 1, ¿no? Ah, no. Aquí, no más, po. A, X, a más delta 1. Y acá nos va a quedar también al revés, ¿no? Nos va a quedar a menos delta 2
menor que X menor que A. Y entonces de ambas, como aquí tenemos X menor que A y X menor que A, significa que este de acá, ¿cierto? Uno lo puede mover hacia allá en el fondo. Entonces ahora nos quedamos con lo que nos interesa. O, ¿qué dice? Oh, oh, diablos. No. Falta la música de fondo ahí de... Nos hemos perdido en el precio. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Nos perdimos en el mundo del precio. Suele ocurrir. El problema es que a veces uno termina mareado tanto a girar y acercarse. Ya, entonces, de estas dos cosas lo que podemos concluir es que A menos alfa 2, perdón, delta 2, X, por ahí tenemos A más delta 1. Profe, ¿por qué hay 4 cosas en como en la cuarta ecuación ahí? Acá, ¿Eh? a ver, ¿por qué salió la A? Ah, sí, tienes razón, no tengo idea, la verdad, por qué lo hice. Este A. Ahí sí. Bueno, nuevamente. Ah, ya, ahora sí entiendo. ¿Verdad que no estoy en la pizarra? No puedo mover cosas como lo hago en la pizarra. Ah, a ver, no. Oh, ah, ahí sí. Sí, porque de ambas es que se arma esta de acá. Ahí sí. Digamos, la de acá había 4 cosas porque esta flechita lo que dice es que como la de acá amarilla es así, la de acá amarilla es lo mismo, si se encuentra por los sentidos, ¿cierto? Me queda que esta es menor, ¿no? X menos 2 menor que X, menor que A. La de acá, ¿qué? Sí, ahí había una de más, ¿cierto? Que era la que se corría en ese sentido. Entonces, juntando estas dos, porque ahí tenemos un I, obtenemos eso. Entonces podemos encontrar este término ya. Y tenemos acá la segunda parte de nuestra relación. Entonces, ¿cuál se toma? Como delta, uno toma el mínimo de los dos deltas anteriores para que cumpla. Se toma el menor de ellos hasta que cumpla la definición. Entonces, si se dan cuenta la de acá, simplemente lo que llegamos es que a partir de este límite, de los dos límites laterales existen y que sean el mismo, implican que la existencia de este delta y que simplemente uno toma el menor de los deltas laterales, porque era el que haya escogido acá, uno va a tomar el más chiquitito, y eso implica de que esta relación siempre va a llevar esta definición, ¿cierto? La diferencia entre la imagen y el límite sea menor que epsilon. Bueno, entonces voy entendiendo el mensaje respecto a que las demostraciones podrían ser omitidas, parece. Vamos a tratar al menos de involucrar ahí solo las que tengan que ver directamente con nuestro teorema, porque después cuando tenemos que ver el límite de funciones compuestas, ¿cierto? Ahí creo que también vale la pena hacerla a pesar de que es un poco me extraño. Y entonces vamos a ver con límites laterales. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos propuestos, ¿cierto? Y vamos a dejar hasta acá. Vamos a probar que el límite cuando x tiende a 0 de la función x sobre el valor absoluto de x no existe. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando el teorema anterior. Si probamos que los límites laterales son distintos, o bien no existe uno de los laterales, ¿cierto? Implica que el límite de la función no existe. Entonces vamos a calcular los límites laterales. Tenemos el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de esta función,
Si nos aproximamos por la derecha, por los mayores que 0, estamos tomando solo valores positivos, ¿cierto? Porque todos los mayores que 0 son mayores o igual que 0. Y en este caso, el valor absoluto de x es x, ¿cierto? Porque tomaría la parte positiva. Por lo tanto, si me aproximo de esta forma, la función quedaría x sobre x, simplificando nos queda 1, y sabemos ya que el límite de una constante es la constante, por lo tanto el límite cuando x tiende a 0 más de 1 es 1. Por otro lado, si nos aproximamos por la izquierda, o por los valores menores que 0, significaría que x es menor o estricto que 0. En este caso, sabemos que el valor absoluto toma la forma menos x. Esto sería equivalente al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de x sobre menos x, simplificamos, nos queda menos 1, ¿cierto? Y nuevamente sabemos que el límite de menos 1 da lo mismo hacia donde nos aproximamos, sea menos 1. Como los límites laterales son distintos, el límite de la función no existe. En este punto, en el 0. ¿Cuál sería la otra forma entonces? Si tenemos una función por partes y que está expresada como una ecuación, este tipo de ejercicios, ¿cierto? Son como los que suelen aplicarse para límites, para que coloquemos atención aquí, y aplicando justamente la unicidad del límite. Si f de x está definido por partes, toma la forma ax más 1, si es que x es menor que 1, y toma la forma 3x más 2a, si es que x es mayor o igual que 1. La pregunta es, ¿qué valor debe tener a para que el límite, cuando x tiende a 1 de esta función, existe? Sabemos que para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales, o bien dicho ahí, coincidir. Esto quiere decir que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, es decir, los menores que 1, que es esta forma, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, es decir, por los mayores que 1, donde la función toma esta forma, ¿cierto? 3x más 2a, deben ser iguales. Entonces, si calculamos los límites, como sabemos que estas expresiones son lineales, ¿cierto? Simplemente ahí vamos a... ¿Qué vamos a hacer acá? Se puede evaluar, ¿no? Entonces, recordemos que cuando nos aproximamos a 1 menos, acá, nos estamos aproximando al 1 por la izquierda, no quiere decir que estamos aproximándonos al menos 1, ¿cierto? Entonces, ojo con confundir eso. Entonces, acá tenemos a más 1, ¿cierto? Y acá tenemos 3x más, perdón, 3 más 2a, ¿cierto? 3 más 2a. Y entonces acá tenemos una ecuación lineal de primer grado, ¿cierto? Simplemente reunimos términos semejantes, simplificamos para despejar a, y nos queda que a es menos 2. Por lo tanto, si a vale menos 2, en esta función, el límite cuando x tiende a 1 existe. Entonces aquí se hizo, aquí el argumento de por medio, ¿cierto? Sería, mediante la unicidad del límite, tenemos que esta expresión es igual, ¿cierto? Lo que nos permite determinar el valor de a. Entonces, ahora un ejemplo gráfico. Vamos a considerar la función g de la figura y vamos a utilizarla para establecer si los valores existen o no. Entonces tenemos, el primer caso vamos a analizar el límite de esta función g de x, de azulito aquí, cuando x se aproxima a 2. ¿Cierto? Entonces vamos a ver el a y el b, si se dan cuenta. El a nos pide analizar cuando nos aproximamos al 2 por la izquierda, el b cuando nos aproximamos por la derecha, y el c va a ser en conclusión de a y b, ¿cierto? Ya, entonces en el primer caso, si nos aproximamos hacia el 2 por la izquierda, entonces tenemos nuestro gráfico, acá tenemos el 2, esta es nuestra función. Si me acerco por la izquierda por los menores que a, entonces venimos desde acá hacia el 2, nos damos cuenta que nuestro límite nos lleva hacia el 3 como imagen, ¿cierto? Si me aproximo hacia el 2, la función nos manda al 3. Si me aproximo por la derecha, por los mayores que 2, estamos por acá. Voy sobre la función y si llego, voy hacia el 2, esto nos encamina hacia el 1 como imagen. Entonces nos damos cuenta que el límite lateral por la izquierda de g de x, cuando nos aproximamos al 2, es 3, mientras que por la derecha es 1. Los límites laterales son distintos, por lo tanto el límite no existe. En el D tenemos que el límite cuando nos aproximamos al 5 por la izquierda. Entonces tenemos el 5 acá en el dominio, tomamos la función, por acá va desde la izquierda, entonces si yo llego hasta acá, tiendo a ir hacia el 2. Si me acerco por la derecha,
también tiendo a ir hacia el 2. A pesar de que nos damos cuenta que en el 5 la función no está definida, digamos, acá, ¿cierto? Tiene un salto y está redefinida en el 1 como imagen. En el fondo lo que quiere decir este gráfico aquí, o lo que quiere decir ese punto de ahí, es que f evaluado en 5 forzosamente, ¿cierto? Está definido como 1. Indiferente de cómo sea definida la función, al menos evaluarlo en el 5 nos da 1, ¿cierto? Indiferente de lo que represente, digamos, la otra curva, que quizás, ¿qué cosa sería? Entonces estos dos límites sí son el mismo, a pesar de que nos aproximemos por distintos lados, ¿cierto? Que nos daba 2, por lo tanto, el f, el límite cuando x tiende a 5 de la función, sí existe y podemos decir que es 2. Nuevamente bajo el argumento del teorema anterior, ¿cierto? Profe, ¿Sí? una pregunta con eso. Entonces, el límite es 2, pero la función se define como 1. Claro. O sea, ¿cómo es eso? Es que recordemos que para la definición de límite nos decía que el límite de una función en un punto, porque estamos analizando todavía en un punto, el límite de una función en un punto existe sin que necesariamente la función esté definida en ese punto. Ah, pero si se define, si se define en ese punto, entonces ya no es un límite. Claro. No coinciden, digamos, que el límite con la imagen de la función en ese punto no van a coincidir simplemente. Y eso nos va a importar cuando terminemos de ver límite y pasemos a continuidad. Ahí nos va a interesar las funciones cuyo límite en un punto coinciden con la función evaluada en ese punto. Ahí nos va a interesar, digamos. Actualmente, solo para la existencia de un límite no nos interesa o, digamos, no toma importancia si la función está definida en ese punto. Claro. Gracias. De nada, Profe, ¿sí? me informan por interno que parece que estamos en la hora. Correcto. Gracias. Gracias por recordármelo.